Tenemos Davidchenko. ¿Ok? Esto es la película que perturbó a Stephen King, The Mist, ¿vale? King no necesita presentación alguna. El llamado Rey del Terror es de los escritores más prolíficos que existen, y eso que las historias del señor King no son plato de buen gusto para todo el mundo. Son historias que no buscan ser comerciales, te estoy mirando a ti, J.K. Rowling, sino que lo que buscan es impactar al lector y dejarle pensando varias horas después de cerrar el libro. Ok. Bueno, Stephen King ha creado todo tipo de historias. Y no solo eso, una de las bellezas que tiene Stephen King es que le gusta el terror de lo cotidiano. El terror de lo que puede haber en tu día a día. El terror a un perro, el terror a que se muera tu mascota, el terror de un vehículo. ¿Me explico? Cosas muy sencillas que hay a tu alrededor que pueden salirse de control. Una fanática enloquecida y obsesionada contigo. Un tipo de terror casual, habitual. Muy parecido a lo que hace Junji Ito. Sin embargo, los dos son maestros en tomar un elemento sencillo, plano, y convertirlo en un mundo aterrador y un contexto totalmente retorcido. Que nos han tenido enganchados a las páginas, algunas más realistas. ¿Vas a jugar hoy? No sé si juguemos hoy, a lo mejor al final del stream. Otras más fantásticas, unas más locales, otras más globales. Pero el terror de una chica en sus días, es verdad, güey. Son las historias de terror. Muchas de estas historias de terror cambiaron nuestra forma de entender este género y marcaron a toda una generación de... Y sin embargo, King es muy criticado por ser genérico. Yo de genérico no le veo nada. Muy criticado por ser muy comercial. Yo de comercial no le veo nada. Lo que pasa es que fue en su momento muy mainstream, nada más. Escritores que crecieron leyendo a King. Vamos, que nos guste o no, Stephen King se ha convertido en uno de los referentes, o mejor dicho, en el referente del género y la cultura popular del terror. También os digo que el señor King saca libros como churros, lo que da como resultado unos libros muy buenos y otros bastante mediocres, pero teniendo en cuenta el historial de este hombre, no se lo tengamos en cuenta. Por supuesto, teniendo tantas buenas historias en papel, la industria del cine iba a intentar echar el guante a más de una de estas tramas, lo cual a su vez dio como resultado auténticas obras maestras del cine. De hecho, es bastante probable que algunas de vuestras películas favoritas hayan salido de la imaginación de Stephen King sin que vosotros lo sepáis. Os pongo algunos ejemplos de obras de Stephen King adaptadas al cine. El Resplandor, dirigida por Kubrick y con un actorazo del calibre de Jack Nicholson. Misery, que es una especie de autorreflexión de King sobre cómo tratar con los fans locos. Todas las versiones de Carrie, que es una historia de no al bullying como ninguna otra. El Cuerpo, que si no lo habéis visto seguro que sí habéis visto el capítulo homenaje que hicieron los Simpson. Y cómo no, It, y todas sus versiones, aunque la teleserie de los 80 da bastante más mal rollo que las versiones cinematográficas actuales. Luego también tenéis otras como Cadena Perpetua, y personalmente, una de mis favoritas... Yo no la conozco como Cadena Perpetua, ya la conozco como Sueños de Fuga. Y esa película en su momento fue durante mucho tiempo mi película favorita. Me encantaba ese filme, güey. Aunque no sea una historia de terror, La Milla Verde. Un peliculón con un reparto de lujo y una historia profunda y conmovedora que te va a hacer llorar como un bebé. Y estas no son todas ni de lejos, pero sí las más famosas y reconocidas. Pero luego hay otras historias del señor King que han llegado a la gran pantalla y pasan muy desapercibidas. Gracias, Iner Aslat, por esa poderosísima suscripción. Te dedico un bíceps lovecraftiano, no como el de Arnold, pero está en proceso. Menos presupuesto y directores novatillos. Y Milagros inesperados hay una también. Que pone especialmente los pelos de punta y que su versión cinematográfica consiguió. Ya sabes cómo son los españoles a todo gas. Ey, no se metan con los españoles, porque ya luego hago chistes en estos streams y luego en mis videos se han enojado conmigo varios chilenos, se han enojado conmigo varios españoles, güey. Llegó un chileno a mis DMs, no voy a decir quién, a regañarme, decir, ya deja de decir que los chilenos hablamos así, es mentira, solamente los chilenos que son de barrio y de cierta zona dicen huevón a huevonado, te voy a arrancar la chucha. Y los chilenos en su mayoría somos educados y más educados que tú. A la verga, güey. Me sentí a la verga, güey, no mames. Ya estoy teniendo un relevancia y un impacto con mis chistes en Chile, así que voy a andarme con cuidado, no quiero acabar como Maroon 5. Y también lo mismo con los españoles, güey. Así que yo sé que está el Pure por aquí. A ver si no vamos a tirarle ni a España ni a Arcane, porque luego se ofende el Pure también, güey. Algo que muy pocas películas basadas en los libros consiguen: superar a su versión escrita. Hasta el punto que cuando el mismísimo Rey del Terror fue a ver la película de su propio libro, comentó que la película le había causado auténtico terror. Estoy hablando de The Mist, La Niebla.
Yo leí una entrevista con King cuando habla de la niebla. Yo no recuerdo que haya dicho que le causó mucho terror. Lo que sí recuerdo que dice es que el final le parece muy perturbador. Y creo que es uno de los finales más recordados del cine, no sé si del cine en general, pero del cine de terror, porque fue muy cruel, fue muy triste. Y nosotros tenemos una teoría de The Mist, pero luego se las contaré. ¿Qué onda, mi Esta es una película Aquifilano? que se estrenó en el año 2007 y fue dirigida por Frank Darabont. Y si os suena este nombre es porque también fue el director de la ya mencionada La Milla Verde. Sí, es que el final de la novela es un final relativamente pasivo, tranquilo, mi Mohamed. Es de los pocos casos que modificar algo le da más terror o más hype. Pero sí, es verdad. Además de ser guionista, showrunner y director de las primeras temporadas de The Walking Dead. Ay, Es ay, decir, ay. de las buenas. De hecho, en The Mist vais a ver unas cuantas caras conocidas de la serie de los muertos vivientes. La historia se desarrolla, como no, en un pueblecito de la costa este de los Estados Unidos, más concretamente, Maine. En serio, todas las historias Eso también explica por qué hay tantos actores de The Walking Dead en la película de The Mist. de terror del señor King ocurren en esta pequeña zona de los Estados Unidos. Mucha gente teorizaba que esta decisión era debido a que en lo que llamamos Nueva Inglaterra ocurrieron sucesos relacionados con la brujería. Carmelo, ¿tú crees que si Lovecraft viera alguna adaptación de sus obras, él también se podría perturbar? No lo sé, hermano. No creo que le perturbara. Yo creo que más por este papel que jugaba Lovecraft, que era elegancia. Probablemente Lovecraft estaría feliz con los grupos de Facebook de Lovecraft, porque todos comen queso y beben vino, y él siempre se creía esta idea de ser un hombre elegante, un lord. O tal vez los odiaría a todos porque decía, ¿qué hacen estos morenos viendo mis historias? No lo sé. Dice Mohamed, hay un chiste entre los lectores de King y es que no sabe escribir finales. Hasta es algo que se burla en la película de It. Sí, sí, es verdad. Para los que no lo cacharon en la película de 2017, en la nueva versión de It, eso mismo se le criticaba al protagonista, bueno, al líder de los perdedores, que era básicamente basado en el personaje basado en Stephen King, que le decían, güey, es que tus historias son increíbles, pero nunca logras terminar o hacer buenos finales o concluirlas, ¿se acuerdan? Y era basado en ese tema con Stephen King. Como las brujas de Salem, y otros hechos oscuros, además de ser el lugar de nacimiento del señor Lovecraft, que también tenía fijación con los extraños rituales y la estética oscura de la zona. Bueno, y por qué no decirlo, Stephen King es nativo de Maine. Pero volvamos a lo nuestro, la trama nos deja algo de tiempo para conocer a Y Stephen King es fanático de Lovecraft también. nuestros personajes, y cómo se comportan en un entorno mundano. El protagonista de la historia es David, un pintor y artista gráfico que vive en una casa apartada del pueblo junto a su mujer y su hijo. Después de que durante la noche una tormenta haya causado verdaderos estragos en el pueblo, dejando a gran parte de la población sin luz, David, su hijo Billy y su vecino deciden Dejando a la gran parte de la población sin luz. ¿Qué? ¿Es México? ¡Demonios! ir al supermercado, y es aquí cuando se pone en marcha la parte terrorífica de la trama. Una densa niebla comienza a cubrir el aparcamiento, y un hombre con la cara ensangrentada corre a buscar refugio hacia el supermercado. Se mamó el Alan Butcher, güey. Un pintor y artista con casa propia. Y carro, cabrón. Y carro, güey. Es verdad, güey. Las cosas en las historias de ficción son más divertidas. Gritando que cierren todas las puertas. Hay algo en la niebla, y es entonces cuando todos escuchan los gritos de un hombre que no ha conseguido alcanzar el supermercado a tiempo. La película está grabada de una forma... ¿Qué hace Hasbullah en esta película? ¿Alguien me puede explicar? Cuando todos escuchan los gritos de un hombre que no ha conseguido alcanzar el supermercado a tiempo. La película ¿Hasbullah eres tú? Ah, no, es el actor, es ya ese, está perdón. grabada de una forma bastante curiosa. La cámara se mueve de manera bastante fluida ¿Esta actriz siempre es pelona en todos lados? No, no importa. entre todos los que han buscado refugio en el supermercado. A veces llega a rozar el movimiento de cámara de los llamados falsos documentales, pero sin llegar al extremo de una cámara oscilando de un lado a otro, como en REC o el proyecto de la bruja de Blair. Yo tengo mi crítica con respecto a eso. Y llevándole un poquito la contraria a Davichenko. Yo respeto su forma de verlo, pero realmente el movimiento de cámara me parece que no es intencional en esa película, sino es una producción con bajo presupuesto y con un equipo probablemente semi mediocre. ¿Me explico? Por eso es que hay tanto movimiento de cámara. Cuando tú vuelves a ver la película y te quieres hacer el mamador estilo grupos de Facebook lovecraftianos, te das cuenta de que hay cortes muy bruscos en las ediciones, pero son cuestiones menores. Pero yo creo que eso tiene que ver más con la poca habilidad de los camarógrafos, más que con quererle dar un toque de found footage. Pero bueno, no importa.
También es notable la falta de música ambiental, sobre todo ¿Se escucha abajo el video? Vamos a subirle tantito. teniendo en cuenta que otras cintas de terror utilizan la música para crear tensión. Pero pasa que la falta de música Dice Mohamed, sí suele pasar, uno como artista hace cosas por necesidad y los fans se ponen a estudiar el arte detrás de eso. A ver, esto ya lo criticamos el otro día, es verdad, y es hermoso, güey, es hermoso. Yo lo que les decía a veces es que a mí me parece muy bello cuando tú eres creador de contenido, o sea, seas mangaka, hagas cómics, hagas videojuegos, hagas películas o hagas videos de YouTube, cabrón. Tú haces algo, no hay nada, tú no estás mandando ningún mensaje escondido, pero la gente lo encuentra. Yo creo que eso es muy chido, o sea, es muy padre. Es un poco mamador si lo quieres ver, pero es muy bonito porque la gente le da el valor a ese producto a su forma. Y es lo que les decía, a veces tú quieres dar un mensaje. Y si el pueblo, tus seguidores, los fans, los cinéfilos, lo entienden de otra forma, de alguna manera es tu culpa porque tú no supiste cómo dar ese mensaje. Entonces, partiendo de esa base, a veces cuando hablas de un concepto que no estaba en tu película o en tu obra, pero la gente lo entiende, tienes de dos. Decir, corregir a la gente o prender un puro y decir, claro que sí, mi hermano, eso estuvo planeado desde el principio. Oh, en efecto, es cine. Yo prefiero hacer eso segundo. Cuando le digo, oye, Carmelo, entendí esa referencia que hiciste a Lovecraft. Sí, claro, estaba planeada, hermano. Yeah. crea todavía Ahí se más las dejo. El silencio es desconcertante. Es algo bastante conocido que si caminas por el bosque o la selva y escuchas ruido por todas partes, pájaros cantando, insectos, animales gruñendo, no debes preocuparte en exceso. Pero cuando de repente todo el bosque guarda silencio, es que algo malo está a punto de ocurrir. Todavía tenemos sí. este instinto de que el silencio absoluto pone de los nervios. Pero centrémonos en la trama en sí. Hay tres pilares que convierten esta película en una cinta de terror genial, que incluso estremeció al mismísimo Stephen King. Este era el carnalito que nunca podía follar en American Pie, ¿verdad? Era ese actor. El miedo a lo desconocido, Chale, güey, en todas las películas le va mal a este carnal. el terror a lo mundano y lo frágil que es nuestra sociedad frente al miedo. Ya he tratado el miedo a lo desconocido anteriormente en este canal. Dice Hoppers, perdón mi ignorancia, pero lo que estaba pintando el actor en la niebla, ¿de qué novela o libro pertenece? Ya no me acuerdo qué estaba pintando el artista, hermano. ¡Ah! Sí, ya me acordé. Es de La Torre Oscura, The Dark Tower. Estaba dibujando al personaje este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pistolero. ¿Esto estaba dibujando? ¿O lo estoy confundiendo? Me parece que era el pistolero de The Dark Tower. En otros vídeos como el de Alien o el de Janji Ito. Y no es para menos. Dice Mohamed, Octavio Paz dice en una entrevista que un crítico francés le explicó su propia novela y dice que era mejor de lo que él mismo había pensado y desde entonces repite lo mismo. Bien jugado, mi Octavio Paz, bien jugado. Una vez leí un artículo un poco mamador y parecido al revés, la otra cara de esa moneda, que una vez Charlie Chaplin, güey, entró de manera encubierta a un concurso de imitadores de Charlie Chaplin, güey. ¡Y perdió, güey! Ni siquiera calificó entre los mejores. Así que Charlie Chaplin es muy malo imitándose a sí mismo, hermano. Así pasan estas cosas. Está muy cagado, pero es verdad, güey. Ya que lo desconocido, la incertidumbre de no saber lo que puede haber ahí, es uno de los terrores primordiales que todavía resuenan con más fuerza en nosotros. Yeah. Es por ello que las fobias, como la nictofobia, es decir, el miedo a la oscuridad, o la talasofobia, el miedo al agua profunda, son fobias tan extendidas. En The Mist lo desconocido está tras una cortina de humo, literalmente. Claro. La niebla actúa como algo desconcertante, que aparece de repente sin previo aviso. No hay una explicación, simplemente ha ocurrido. Y los personajes... Una vez fui de viaje con mi papá, fuimos a Mérida o a Villahermosa, no me acuerdo, pero aquí en el sureste o en estas carreteras del sureste normalmente no hay niebla, güey. Yo nunca había visto niebla y una vez veníamos manejando y de pronto entró la niebla, o sea, al menos en esta zona no es normal que haya niebla y entró una niebla muy espesa. Es sumamente aterrador y ni siquiera desde una perspectiva paranormal, sino de una perspectiva humana. Hay tanta niebla y es tan espesa que a veces no ves a la gente que cruza la carretera o a alguien que va en bicicleta o a alguien que está a unos pocos metros de ti y le puedes pegar por alcance. Te sientes, ¿cuál es la palabra? Impotente, incapaz, frágil ante la oscuridad. Entonces... solamente pinta un escenario diferente. Imaginar que estás en una niebla y hay un depredador, o peor aquí, un ser paranormal o un ser lovecraftiano que es un depredador,
pues es brutal. No puedes hacer prácticamente nada. Solo saben que en la niebla hay algo que mata gente. En el libro no hay una explicación definitiva de dónde proviene la niebla, pero en la película sí que recibimos una explicación. Yeah. Y lejos de ser algo malo, la revelación que recibimos es súper interesante y una clarísima referencia a uno de los relatos de Lovecraft, From Beyond. Esta niebla y los seres que emergen de ella son el resultado de un experimento llamado Proyecto Punta de Flecha, llevado a cabo en una base militar cercana al pueblo. Este experimento tenía como objetivo asomarse a contactar con otras dimensiones, es decir, Demis coge la teoría de las dimensiones superiores que ella trataba From Beyond un siglo antes. La teoría de las dimensiones superiores sugiere que hay dimensiones diferentes a la nuestra tridimensional, que nos rodea en todo momento, pero al estar en dimensiones superiores no podemos interactuar con ellas, al igual que estas otras dimensiones no pueden interactuar con nosotros. El ejemplo más clásico para entender esto es que antes de que dé la explicación de Carl Sagan, que me encanta esta explicación de Carl Sagan, esta explicación la hemos puesto en varios videos, porque me mama esta teoría que va a ejemplificar aquí. No solamente te puede explicar, se puede usar para los temas lovecraftianos, sino podría usarse para hablar de la gente sombra o de los fantasmas. Pero antes de entrar a ello, para que entiendan lo de From Beyond, básicamente hay otras dimensiones, y en esas dimensiones se crea una tecnología en la que tú puedas entrar en contacto con esos seres. El detalle es que una vez que tú estás consciente de su existencia, ellos están conscientes de la tuya. Un poco este rollo de Hellstar Remina. ¿Se acuerdan? Que en Hellstar Remina la estrella o el astro tragaba planetas por todos lados y jamás se había fijado en nuestro sistema solar hasta que nosotros la descubrimos y nosotros al verla, ella nos ve y sabe de nuestra existencia. Muy este rollo de ver tanto tiempo el vacío. ¿Se acuerdan? Que es increíble. Pero vamos a ver la teoría de Carl Sagan, que me mama esta teoría. La he puesto en un sinfín de videos. Justo este clip, este video de la explicación del cubo y el cuadrado. Dice, saludos Carmelazo, tiempo sin pasarme. ¿Fueron las elecciones lovecraftianas? Sí, ¿sabían que Hard Candy fue líder de casilla? Muy bien, seguimos. Imaginéis un mundo bidimensional, es decir, un folio. Los habitantes de este mundo bidimensional no pueden interactuar con nosotros, ni siquiera sabrían que existimos, pues para ellos no existe el concepto de profundidad, solo delante, atrás, arriba y abajo. Obviamente el experimento sale... A ver, lo explicó muy rápido, pero el concepto es hermoso. En un mundo 2D va a existir un cuadrado. Por lo tanto, si un cubo que viene de un mundo 3D trata de hablar con el cuadrado no va a poder entender lo que está pasando, porque el cubo es un ser de una dimensión superior que va más allá. Probablemente el cuadrado va a pensar que está loco, que está escuchando voces, o va a ver solamente una cara del cubo, porque su capacidad solamente le da para ver una cara del cubo. Por lo tanto, parecido al tema del terror lovecraftiano, cuando tú ves un ser de horror cósmico, cuando ves una criatura lovecraftiana, tu capacidad humana de esta dimensión te imposibilita poder ver cómo realmente es. ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos de Gravity Falls y decíamos que la verdadera forma de Bill Cipher no era de un triángulo? Pero nosotros lo veíamos como un triángulo porque nuestro cerebro era la manera limitada en la que podía darle esa forma, pero no era su verdadera versión. Un poco igual lo que ocurre con Id, a lo mejor. Bueno, básicamente lo mismo. Eso también explicaría muchas cosas, como fantasmas, que están en otra dimensión. Lo que tú ves que crees que es un fantasma, tal vez no es un fantasma. O la gente sombra. Tú lo que ves de reojo como la gente sombra, tal vez no es gente sombra, sino es algo más, ¿vale? Ya hemos mencionado esos conceptos en nuestros videos de teorías lovecraftianas basadas en datos históricos y hechos científicos, ¿vale? Muy bien, seguimos. Dice Dr. Mon Phantom: Carmelo, yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes asegurar que la realidad supera por mucho la ficción? Bueno, ¿en qué te basas? En las invenciones ficticias solo se limita a la imagen, pero la realidad tiene varias limitaciones. Es que ese es el detalle, hermano, no sabemos cuál es el límite de la realidad. Es un decir más que otra cosa, porque en la realidad cada vez vamos descubriendo más y más y más y más, que llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que la ficción no está tan alejada de la realidad. Por lo tanto, es muy probable que entre más vayamos desenvolviendo y descubriendo los secretos del universo, nos demos cuenta que hay cosas brutales allá afuera. Siempre comparo el tema de, oye Carmelo, ¿tú crees que existan los seres lovecraftianos? A ver, allá afuera hay seres de horror cósmico,
¿Como cuáles? Güey, hay supernovas. No sabemos qué es la materia oscura, la dark matter. No sé, los misterios de los quarks. Todos esos detalles, todos esos misterios universales de alguna manera son fenómenos de horror cósmico porque todavía van más allá de nuestra comprensión y son fascinantes. Por eso nos encantan los hoyos negros supermasivos, estas galaxias vacías que parece que no hay estrellas ahí. O sea, todo eso son como, por el momento, fenómenos de horror cósmico para nosotros. Y son reales, solamente que la ciencia no tiene la capacidad todavía de poder desenmarañar esos secretos. Y seguramente cuando los descubramos van a salir un montón de cosas fascinantes. Pero sigamos viendo el video. Sale terriblemente mal, y acaba convirtiéndose en un portal que permite a los seres de este otro mundo colarse en el nuestro. Al igual que en el relato de Lovecraft, que juega con la idea de una dimensión invisible que nos rodea. Las criaturas que vemos emerger de la niebla también cumplen el rol de ser desconcertantes, en el sentido de que tienen formas que asociamos con criaturas que ya conocemos, como insectos, arácnidos y tentáculos, como la de los pulpos, pero han sido retorcidos y deformados, con ciertos detalles que los hacen inquietantes, como que algunas tienen rostros más humanoides. Pero en una escena en la que siquiera aparece un monstruo se resume perfectamente este miedo a lo desconocido, y es un momento en la película que hiela la sangre. Los personajes se dan cuenta de que van a necesitar armas si quieren tener una mínima posibilidad contra lo que se oculta en la niebla, pero en el supermercado no hay sección de armas de fuego. Un señor comenta que en su camioneta tiene una escopeta y varias cajas de cartuchos. Es entonces cuando este motero se ofrece voluntario para ir hasta la camioneta del señor, que está en el parking. Para asegurarse de que puede encontrar el camino de vuelta y para tirar de él en caso de emergencia, le atan una cuerda alrededor de la cintura. El motero se adentra en la niebla, junto con un grupo de personas que deciden marcharse porque no se creen lo que David les ha contado sobre la niebla. Nuestro protagonista y el resto de personajes van soltando cuerda a medida que el hombre avanza por la niebla. Es entonces cuando la cuerda se tensa y cae al suelo, para que acto seguido la cuerda se vuelva a tensar lentamente. Pero algo va muy mal. Los que sueltan la cuerda se dan cuenta. La velocidad está aumentando, hasta el punto de que el rozamiento de la cuerda les quema las manos. Y es entonces cuando la cuerda se coloca en un ángulo imposible, apuntando hacia arriba. Y tras tirar con todas sus fuerzas, lo único que consiguen es una cuerda ensangrentada y la parte inferior del cuerpo del motorista. Pero si hay algo que quieren hacer. Escenas muy sencillas, con bajo presupuesto, pero que te hace sentir cosillas interesantes. Es muy chido cuando le ponen mucho cariño a una película. Se pueden hacer grandes cosas con poco. Sabe hacer espectacularmente. El Capitán Raymond Hall es verdad, hermano, es verdad, sale él. Como en una tienda en Estados Unidos no hay armas. Es un país donde hay 12 armas por personas. Eso sigue siendo fantasía. No voy a hacer chistes de nacionalidades ya, porque luego me funan en los DMs, ¿ok? Basta de los chistes de nacionalidades. No aguante talleres. Es convertir algo mundano en algo aterrador, en destrozar algo rutinario y convertirlo en algo sobrenatural. No hace falta trasladarnos a lugares lejanos y siniestros. Nuestro día a día se puede convertir en algo terrorífico, con un simple cambio. En The Mist el terror comienza cuando nuestro protagonista está haciendo una compra en el súper con su hijo, algo que todos hemos hecho, y hacemos bastante a menudo, por lo que a pesar de que la amenaza de la niebla es sobrenatural, nos sentimos completamente identificados con la situación en la que se encuentra el personaje, y nos resulta más fácil ponernos en su lugar. ¿Cómo reaccionaría yo si ocurriera algo como esto? También esto tiene relación con romper tu rutina. Todos nos sentimos muy cómodos y seguros en nuestra rutina diaria. Es por ello que cuando ocurre un suceso extraño que interrumpe nuestros quehaceres diarios resulta algo tan desconcertante. Pero más que todo lo anterior dicho, la trama principal de la historia trata de las delicadas que son nuestras estructuras sociales y nuestra civilización cuando se enfrentan a algo impredecible. Las criaturas monstruosas son la guinda del pastel. El verdadero terror está en cómo los vecinos del supermercado, que se conocen de toda la vida, cambian radicalmente al enfrentarse cara a cara con el miedo a lo desconocido. Es así como conseguimos una especie de El Señor de las Moscas, pero con adultos. Se crea una mini sociedad en el supermercado, en el que todas estas personas aterrorizadas tienen que aprender a convivir, ya que no pueden salir al exterior. Y en tan solo un par de días, estos vecinos de toda la vida se vuelven unos contra otros. Y les voy a decir una cosa. Esto es algo que mucha gente suele burlarse y suele decir, ay, güey, qué estupidez, güey. No actuarían así, las personas no actuarían de esta forma, hermano. Creo que el mejor ejemplo de ello fue la pandemia. La pandemia nos demostró que la gente de hecho sí hace estupideces cuando les quitas ciertas cosas, los pones a cierto nivel de tensión y todos se empiezan o nos empezamos a convertir y a actuar en idiotas. ¿Se acuerdan que aquí en México pasaron varias cosas como gente que le echaba ácido o cloro a los enfermeros?
¿Se acuerdan de las masivas idas a robarse papeles de baño a los supermercados en la pandemia? ¿Se acuerdan de cómo se agarraban a golpes, si no es que a disparos, por gel antibacterial? Así que la próxima vez que me digan, no, güey, la gente no actúa así. Claro que la gente actúa así. Por supuesto. Ya no tengo ninguna duda. Creo que la pandemia nos demostró que la gente en efecto actúa así. Y se crean pequeños grupos, cada uno con su propia agenda. El miedo crea fanáticos. Llegan al punto de sacrificar a gente del supermercado para, según ellos creen, apaciguar a los monstruos. A pesar de que nos creamos gente muy civilizada y superiores a aquellos que vivían en nuestro pasado, esto es debido a todas las comodidades que tenemos y nuestro status quo que garantiza en cierta medida nuestra seguridad. Pero seguimos siendo la misma especie que hace 2000 años. Quítanos estas comodidades, la seguridad que supuestamente garantizan nuestros estados, y la comida, y tienes como resultado caos y esta gente tan civilizada convirtiéndose en animales. Viendo cómo la locura se está desatando, David y compañía deciden arriesgarse a salir y huir en un coche. El libro por su parte deja un final abierto y hasta cierto punto esperanzador, pero no es el caso de la película, donde se nos presenta uno de los mejores y a la vez más deprimentes finales de cualquier película de este tipo que haya visto. Hasta el punto que el mismísimo señor King, aquel que hace sufrir destinos horripilantes a sus personajes, pensó que este era un final demasiado cruel. Así que, spoiler. El plan del grupo que escapa del supermercado es avanzar en coche por la niebla hasta salir de ella. Pero claro, esto es una apuesta por parte de nuestros protagonistas, ya que como bien comentan, esta niebla podría ocupar toda la costa este de los Estados Unidos, o tal vez incluso el mundo entero. Y es entonces, después de avanzar horas y horas en el coche, cuando se quedan sin gasolina y el coche se detiene. Escuchan gruñidos y sonidos a lo lejos. David revisa las balas que les quedan en el revólver. 4 balas. Los personajes discuten qué deberían hacer y llegan a una horrible conclusión. No hay nada que hacer. Antes de sufrir una muerte agónica y terrible a manos de las criaturas, lo mejor sería quitarse la O algo peor, porque no sabían lo que estaban enfrentando. vida usando la pistola. ¿Se acuerdan del vato que estaba vivo y todavía tenía como las telarañas de la araña esa? Estaba muerto en vida. Pero solo quedan 4 balas, y son 5. David, a su pesar, dice que él se encargará, y es entonces cuando comienza la terrible escena. Tras acabar el trabajo, vemos a David perdiendo la cabeza y gritando desesperadamente, mientras sale del coche listo para que alguna criatura de pesadilla le haga trizas mientras escucha el sonido de algo grande acercándose. Pero es entonces cuando la niebla comienza a disiparse, y de ella emerge un tanque acompañado de soldados. David se queda estupefacto. Una columna militar entera avanza por la carretera con camiones llenos de supervivientes. Tras ver esto, David colapsa y comienza a sollozar mientras los soldados se acercan para ver si se encuentra bien. Toda esta escena es desgarradora y desesperanzadora, por muchos motivos. Si David hubiera... Aquí quiero hacer una pausa muy interesante sobre este concepto. Cuando nosotros hicimos en el canal ya hace como 1 año o 2, dedicamos un video explicando a cada uno de los monstruos que hay en la niebla y de teorías de la película. Hay una teoría en internet muy interesante, muy popular en Reddit y entre los gringos, que es que la loca cristiana tenía razón. Se dan cuenta que ella aseguraba que el dios del fuego, o el dios en el que ella creía, si tú le dabas un ser puro, que era el sacrificio del niño, todo iba a volver a la normalidad. Y en el momento en el que ya saben lo que le pasa al niño, en ese momento se va la niebla. Interesante, ¿verdad? Muchos creen que es una coincidencia, pero da para unirlo. Me parece interesante. hubiera esperado un par de minutos más, no tendría que haber disparado a su hijo y a los demás del coche. En uno de los camiones viajaba una de las mujeres que era de las primeras que abandonaron el supermercado, y seguramente también ronda la cabeza de David el pensamiento que tal vez su hijo tendría que morir, como decía la señora Carmody. La señora Carmody era una fanática religiosa que consideraba la niebla como un castigo divino, que solo cesaría tras realizar sacrificios humanos. Así que una de las teorías de este final es que la desaparición repentina de la niebla tras la muerte del hijo de David en realidad es una causa directa de esta muerte. Y si esto es verdad, quiere decir que en el mundo de Stephen King, donde tramas de diferentes libros convergen, existe una entidad que podemos llamar Dios. Pero como dice la señora Carmody, no se trataría de un Dios bondadoso, como el del Nuevo Testamento, sino de uno vengativo y sediento de sangre, como el que se representa en el Antiguo Testamento. Es decir, que Dios existe, pero en realidad nos odia. Bueno, pues esto ha sido todo. Una pequeña exploración. ¡Yeah! ¡Aguante Tashiris! Muy bien, ¿qué más tenemos, loco?